Hola, vamos a hablar ahora del módulo número 3 que corresponde al capítulo de álgebra. El capítulo de álgebra es bastante más árido que los anteriores, no vamos a poder colocar ejemplos, digamos, aplicados. Generalmente a los alumnos les cuesta mucho entender el álgebra porque es bastante literal, es decir, se trabaja, se suma, se resta, se multiplica con letras. Entonces no se tiene una aplicación muy directa en ejercicios aplicados, pero vamos a tratar de que se entienda la operatoria del álgebra para poder después tener un mejor acceso a las ecuaciones, que es donde finalmente nosotros queremos llegar. Vamos a partir primero por algunas definiciones. La primera definición se denomina término algebraico. Aquí le llamamos un término algebraico. Se llama término algebraico a una multiplicación entre letras y números. Si ven ustedes aquí en la pantalla, por ejemplo, un término algebraico, simplemente el producto A por B. Eso se llama término. Es un solo elemento porque ello al estar unido en una multiplicación pasa a ser un solo término. Otro de los ejemplos tenemos un medio por x cuadrado, o lo mismo que decir x cuadrado partido por 2. Porque en realidad el x cuadrado partido por 2 es lo mismo que decir un medio multiplicado por x cuadrado. Entonces así estamos mostrando que existe en realidad un producto, a pesar de que podría uno entender que es una división. Otro ejemplo, el menos 2ab elevado a 3. En ese caso tenemos tres valores que están multiplicados. El menos 2, que es la parte numérica, el a, que es una letra, y por b elevado a 3, que equivale a decir b por b por b. Si uno lo quiere escribir todas sus letras. Y el último que hemos puesto de ejemplo, término algebraico, puede ser x por y dividido por 4, porque en realidad tenemos el producto x por y multiplicado por un cuarto. En ese caso tenemos dos factores que son letras y uno que es numérico. Si mezclamos entonces los términos algebraicos unidos con sumas y con restas, entonces logramos lo que se llama la expresión algebraica. Expresión algebraica es sumar o restar varios términos algebraicos, es decir, tomamos varios de ellos y los restamos. Por ejemplo, uno de los conocidos, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. El a cuadrado sería un término, que equivale a decir a por a. El 2ab es otro término que es un 2 por a por b, y así sucesivamente. Si ustedes se fijan entonces, estas expresiones pueden tener dos términos sumados, tres términos sumados o restados o muchos más. Y es así como también se le han puesto nombres. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el último ejemplo que colocamos aquí de expresión algebraica, el a cuadrado menos b cuadrado, consta de dos términos algebraicos. Al tener dos, nosotros lo llamamos un binomio. El primero, está de ejemplo, el a cuadrado más 2ab más b cuadrado, tiene tres términos. En ese caso, entonces, se llaman trinomios. Es decir, los nombres se le asignan dependiendo de la cantidad de términos que tiene la expresión algebraica. Si tiene dos, repetimos, se llaman binomios. Si tienen tres, trinomios. Y de ahí en adelante los llamamos todos los multinomios. Es decir, tienen muchos más de dos términos. Uno solo se llamaría un término algebraico. Más de uno sumados, entonces, una expresión. ¿Qué significa valorizar expresiones? Las expresiones entonces son un conjunto de términos que están sumados, restados, como uno los quiera combinar, y se pueden valorizar cuando uno los quiere dar un valor particular. Es decir, tenemos escrito una expresión donde están letras mezcladas con números. Si a las letras se le asigna un valor particular, entonces esa expresión toma ese valor particular para ese número. Por ejemplo, tenemos la expresión a cuadrado más 2ab más 2b. Una expresión que tiene tres términos, o sea, un trinomio que está compuesto por esos tres términos. Si valorizamos a por el número menos 2 y el b por el número menos 4, al reemplazarlos en el lugar que corresponde, la letra por ese número, entonces toda la expresión toma un valor numérico particular, el que corresponde a la evaluación de a y a la de b que se le están dando. Hay que tener bastante cuidado cuando uno valoriza, sobre todo cuando se colocan números negativos. Tengan cuidado de que el número negativo, si lo elevamos al cuadrado, al cubo, a la potencia que sea, ojalá lo pongan siempre entre paréntesis. Porque, por ejemplo, el menos 2 elevado al cuadrado está diciendo que
se repite menos 2 por menos 2, y menos por menos daría más. Entonces, si yo coloco menos 2 al cuadrado, ese resultado es un 4 positivo. Si yo coloco un menos 2 elevado a 3, en otro ejemplo, quiere decir que el menos 2 se repite 3 veces. Menos 2 por menos 2 y por menos 2. Eso me da como resultado menos 8. Es decir, no siempre el resultado de una potencia es positiva. En algunos casos es negativa, dependiendo de la potencia. Si la potencia es impar, entonces vamos a tener un signo negativo como resultado. Por lo tanto, es conveniente que cuando uno valoriza una expresión, las letras que van a ser reemplazadas por sus números, se coloque el valor numérico entre paréntesis. Y así no se cometen errores y el resultado final de este ejemplo me dio 12. Entonces, valorizar es simplemente reemplazar. Operaciones algebraicas. ¿Qué significa? Que nosotros con las expresiones algebraicas podemos hacer las operaciones normales. Podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividir. En este caso vamos a mostrar cómo se suman y o se restan, cualquiera de las dos cosas que uno quiera hacer. Si queremos sumar expresiones algebraicas, lo que hay que hacer es simplemente sumar aquellos términos que tengan el mismo factor literal y se llamarán los términos semejantes. Por ejemplo, hemos puesto aquí una expresión que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, es decir, tiene 6 términos. Y esa expresión tiene valores repetidos en términos de su factor literal, es decir, todos los que tengan las mismas letras con la misma potencia pueden ser elementos sumables y a eso se llaman términos semejantes. Entonces, de las 6 expresiones que tenemos acá, o sea, de los 6 términos, hemos llegado a una solución en que me quedan solamente 2, porque varias de ellas estaban con los factores literales repetidos. Aquellos, por ejemplo, que digan x cuadrado y cuadrado, se pueden sumar con otro que también tenga la terminación x cuadrado y cuadrado. Y en ese caso tenemos un solo elemento, entonces, finalmente, que en este caso, para el ejemplo, nos daba 0. Entonces, de los 8 términos que aparecen ahí, de los 6 términos ya llegamos a un resultado solamente de 2 de ellos, porque todos los términos que son semejantes se suman. Y se suman o se restan, dependiendo del signo que tienen antes de la expresión. Así que es bastante sencillo sumar los términos, simplemente los semejantes. Si los queremos multiplicar, en el caso de multiplicar, uno multiplica los números con números y las letras con las letras. Y en este caso, el número por número simplemente es un producto como todas las multiplicaciones. Pero letras con letras, cuando ellas son iguales, en ese caso llegamos a la propiedad de las potencias que me dice, si las bases son iguales, se suman los exponentes. Por ejemplo, tenemos un 4ab cuadrado, que se multiplica con un paréntesis donde dentro de él hay un binomio. Lo que hay que hacer es multiplicar el término que está fuera del paréntesis con el primer término del binomio y luego volver a multiplicar ese valor que está fuera con el segundo término del binomio. Y eso se llama la propiedad distributiva. Es decir, el 4ab cuadrado se distribuye dentro del paréntesis tantas veces sea necesario, de manera que multiplique a cada uno de estos términos que está dentro del paréntesis. Cuando multiplicamos el 4ab cuadrado por el primer término, lo que estamos haciendo es multiplicar el 4 por el valor 1 medio, porque son los dos elementos que nosotros tenemos ahí que son numéricos, así que multiplico el 4 por 1 medio. Y luego el ab cuadrado por las letras que estén dentro. Y como tenemos un a, el a entonces queda elevado a 2, porque aumenta la potencia. Así que lo que hay que hacer para multiplicar es aplicar la propiedad distributiva y se multiplican los números con los números y las letras con las letras. Si las letras son iguales, sumen los exponentes. Si las letras son distintas, vayan simplemente agregándolas. En la división, vamos a ver entonces la división de elementos que son expresiones algebraicas. En este pusimos un ejemplo bastante sencillo, un monomio, o en este caso un solo término, dividido por otro. La división también se hace simplemente dividiendo los números con los números y las letras con las letras. Si las letras tienen los mismos valores, es decir, ambas son la letra A, entonces sus exponentes se restan. O sea, lo que estamos haciendo es aplicar una propiedad de potencia nuevamente.
En este caso, 15 dividido por 3 me da como un resultado 5. Y el a cubo dividido con el a me da un resultado a cuadrado, porque el cubo le quito una de las potencias y me queda potencia 2.